Estimados amigos, durante estos meses, octubre y noviembre, están comenzando en nuestras comunidades cristianas, y yo creo a lo largo y ancho de la Iglesia Católica, pues nuevos planes de pastoral, nuevos planes a la hora de anunciar el Santo Evangelio al mundo, a la sociedad, tanto intraeclesialmente como extraeclesial. Yo voy a compartiros una reflexión que hice ya hace un año y algo y que lo imprimí en un texto, en un libro, que lo llegué a titular ¿Ha dejado la Iglesia de ser profética? Yo quiero compartiros que hay que reformar la Iglesia, tenemos que reformarnos nosotros previamente para que algo cambie a mejor, no para que todo siga igual. Esta es un poco la idea. Mirad, con la maleta casi ya dispuesta de hace un tiempo, pues bueno, pues dejé mi parroquia anterior, parroquia de Santiago Apóstol de Albatera, para llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de Sax. Entonces eso te hace replantearte muchas cosas, qué me voy a encontrar, cómo es la comunidad, qué les puedo ofrecer, cómo va a ser mi ministerio, cómo se vive allí la fe, la experiencia de comunidad, etcétera, etcétera. Mirad, hay muchos momentos en que vemos crisis en nuestras comunidades, crisis en su crecimiento. Yo vengo haciendo siempre una distinción entre lo que es feligresía territorial, de lo que llaman parroquia, de lo que es una auténtica comunidad cristiana, que es a donde creo que hemos de aspirar, a ser comunidad cristiana, comunidad evangelizada y evangelizadora. El Papa Francisco nos dice que hoy la Iglesia no puede dar un paso adelante sin asumir la crisis actual. Y es verdad, la Iglesia está en crisis, el mundo está en crisis en muchos momentos y en muchas circunstancias. Sigue afirmando el Papa Francisco que la política del avestruz no lleva a nada y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual, tanto a nivel personal como comunitariamente. De alguna manera el Papa con estas palabras está reconociendo que la Iglesia está en crisis o que en la Iglesia hay crisis. La Iglesia está necesitada y necesitando una seria y profunda reforma que no puede consistir en palabras grandilocuentes, deseos expresados simplemente en documentos pastorales más o menos solemnes, en planes, sino que hay que tomar al toro por los cuernos, asumir la realidad, sea la que sea, y afrontar sus consecuencias. Seamos leales y no nos hagamos trampas jugando al solitario pastoralmente hablando. Somos a veces incapaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones y es un hecho evidente. ¿Cuántos cambios de catecismo en los últimos años, de pedagogías, añadiendo quizá algún año más a la catequesis, se llama iniciación cristiana? ¿Cuántas presentaciones de planes pastorales para llegar a los más jóvenes, a las familias? Ofertas de preparación al matrimonio ante la caída en picado de las bodas, lo que se llama bodas por la Iglesia, que ya nos libra el sacramento del matrimonio, a pesar de la inversión en esfuerzo, en personal, en trabajo, incluso en dinero cada año. Centenares de niños salen cada curso de la catequesis y de la primera comunión, perdonadme que sea así de brutal, sin conocer a veces a Jesucristo, ya no vuelven a la Eucaristía dominical ni a la vida parroquial, no digamos con la confirmación de adolescentes, en caída libre, habiendo recibido el sacramento, por unas razones y otras, ya no se involucran en la comunidad cristiana. No sé cómo serán vuestras parroquias, pero lo que yo palpo en el ambiente que me desenvuelvo, de que quizá tenemos niños en catequesis cuyos padres, muchos de sus padres no han pasado por la vicaría, es decir, no han recibido el sacramento del matrimonio. Constatamos muchas parejas pues que no están casadas por la Iglesia, no están casadas incluso ni civilmente, a veces son son parejas de hecho, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿en ese ambiente puede transmitirse la fe a las nuevas generaciones en la familia? El Señor hace milagros, sin duda, pero esto es un problema y muy serio que hemos de afrontar. Me parece que domina en el ambiente clerical
en el ambiente de los pastores de la Iglesia, la crítica acerada en privado de la situación, cuando habría que expresar lo que se piensa en el ámbito y ante las personas adecuadas para ayudarles en su ministerio pastoral. Estoy hablando pues, de nuestros pastores, obispos, etc., ¿no? Una obediencia que utilice el diálogo sincero y valiente de arriba a abajo y de abajo a arriba. No tiene por qué eso suponer que haga peligrar la unidad de la Iglesia. De lo que sí estoy convencido es que la Iglesia necesita reforma. Y no me refiero a parches populistas. Se nos pide a todos los miembros de la Iglesia sinodalidad, coherencia. A los curas también coherencia en el presbiterio, prioridad en la caridad hacia esta secularizada sociedad, evidente. No soy pesimista o derrotista, pero sí pienso que una grave enfermedad no se puede atajar ni curar si no se conocen y afrontan sus causas. En la Iglesia, desde hace años, estamos realizando acciones pastorales ineficaces, que en muchos casos son pan para hoy y hambre para mañana, sosteniendo la vida parroquial con palicos y cañicas. Da la impresión de que mientras tengamos fieles en misa, no pasa nada. Los curas nos solemos engañar con una cierta ceguera pastoral. A veces no somos conscientes debidamente de que sin jóvenes, sin familias, sin laicos comprometidos con su fe en la parroquia, caminamos hacia una iglesia insignificante socialmente. Tengo la impresión de que el momento histórico que vivimos se asemeja bastante a los tiempos de San Ambrosio, de San Agustín, con la caída del Imperio Romano, la invasión de los pueblos bárbaros en el siglo V. Una sociedad sin la ilusión y los ideales imperiales que perdieron, en que el hedonismo, la vida mediocre de las nuevas generaciones, hoy, lo hemos de reconocer, les incapacita para entregar incluso sus vidas por el bien común y la grandeza, llamémosle, del imperio, de la sociedad y entre cristianos de la misma Iglesia. La buena y placentera vida sería pues para muchos hoy el ideal. Así no se puede evangelizar. La misma Iglesia se vio arrasada en el siglo V por las hordas del norte que atravesaron las fronteras del imperio. Hoy es un drama la decadencia moral y espiritual de Europa y de Occidente en general, que ha sido gigante y es en lo económico, al menos hasta ahora, pero que cada vez influye menos en la política internacional, con los valores cristianos siendo reemplazados por un neopaganismo asfixiante. No se asegura el reemplazo generacional, no tenemos niños, pues el matrimonio y la familia se han roto. No se respeta la vida desde su concepción hasta el final natural. La identidad de género de hombre y mujer está en entredicho con políticas que ideologizan a niños, jóvenes y mayores desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. También la Iglesia Europea tiene esta amenaza sobre sí como espada de Damocles. Da la impresión de estar perdiendo su ímpetu evangelizador de antaño y nos estamos entreteniendo en aspectos reformadores que quizás no lo sean de verdad, sino una cortina que oculta su secularización galopante. Esta Iglesia que vemos que se adapta al mundo, odiando que la sociedad cristiana ya pasó, rebajando y licuando las exigencias eternas del Evangelio, con escasez alarmante de vocaciones, cierre de templos, pérdida de bautizados, etc., sin llegar a priorizar la llamada universal a la santidad. Estamos pensando en otras cosas. Para los políticos e ideologías de diverso signo, la Iglesia no tiene nada que decirles, pues el neopaganismo, el liberalismo y capitalismo más radical se han instalado en la cultura actual. Por ello, la doctrina de la Iglesia en su reforma no puede dejar de lado la doctrina bimilenaria de la Iglesia, de su fe, de su credo, con el anuncio explícito de la vida trascendente, de Jesucristo, Dios y hombre, que siendo humillado en su cruz, ha vencido la muerte por su resurrección. Si no predicamos a Cristo tal y como es, Dios y hombre, crucificado, resucitado, y nos dice que el camino es, desde su discipulado, es el servicio, es la caridad, es el amor, es la cruz.
no estamos anunciando verdaderamente a Jesucristo, nos estamos adaptando al mundo. Insistir, obviamente, diría yo, en la llamada a la santidad de toda la Iglesia y una prioridad por vivir la caridad fraterna, estando muy cerca de los pobres, en sus muchas carencias morales, materiales y espirituales. Es necesario. No puede conformarse la Iglesia en enseñar a pescar o en dar de comer a los hombres y mujeres de hoy, dejándolos ayunos del conocimiento de Jesucristo. Sin duda, a la Iglesia hoy se la reconoce y se le valora su acción social, pero la Iglesia no tiene esa finalidad primaria. Es anunciar a Jesucristo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Quien cree y se bautice será salvo. ¿No es este el espíritu misionero desde hace 2000 años? Y en ese camino, a anunciar a Jesucristo, la Iglesia tiene que acercarse al hombre y ejercitar la caridad en la educación, en la sanidad, en los distintos aspectos de la vida. ¿Quién se ha ocupado durante siglos de los pobres, de los leprosos, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos? ¿Quién se ha ocupado sino la Iglesia? Sabiendo que su principal cometido es anunciar a Jesucristo, pero no puede anunciar a Jesucristo a unas personas si no les da de comer, si no les ayuda. Mirad, hermanos, vivimos una galopante secularización que está logrando prescindir completamente de los principios que emanan de la trascendencia, y donde se asume que ciertos actos y comportamientos no tendrían consecuencias más allá de la muerte, pues si Dios no existe, no hay juicio eterno. La vida, la muerte, el dolor, etc., redimidos por Cristo y siempre dentro y centro de la predicación de la Iglesia, han dejado de ser interrogantes para muchos, pues la ciencia y la medicina se arrogan todas estas respuestas, que no son respuestas, pero bueno, se las arrogan. No obstante, la realidad del misterio humano sigue estando ahí, El hombre, a pesar de todos los adelantos técnicos y científicos, sigue preguntándose qué hago yo en este mundo, por qué el dolor, qué me espera después de la muerte, por qué el sufrimiento, por qué el fracaso, qué sentido tiene las experiencias negativas que vivo. Las sectas, la nueva era, con sus mensajes van ocupando ante el horizontalismo y los silencios a veces de la Iglesia, las mentes y los corazones de los ciudadanos. O se llena el corazón y la mente de Dios, del amor, de Jesucristo. Si no anunciamos a Jesucristo así explícitamente, el corazón y la mente de las personas no pueden estar vacíos. Lo buscarán, lo llenarán de otras cosas, y esas cosas no son su salvación. Este es nuestro reto. No nos avergoncemos del Evangelio ante el mundo, al anunciarle a Jesucristo sin tapujos ni modo vergonzante. La Iglesia de hoy ha de tener muy presente aquello de San Pablo, que afirmó en 1 Corintios: cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se nos olvidan estas cosas. Nuestra fuerza, nuestro cimiento, es el Evangelio, es Jesucristo crucificado, que ha resucitado. No nos avergoncemos de anunciar a Jesucristo. Si nos avergonzamos de anunciar a Jesucristo en este mundo, pues diremos, ya me diréis qué es lo que estamos haciendo. Seamos sinceros. Nuestra sociedad europea y occidental, incluso muchos de nuestros feligreses, no desean ser cristianos. Reniegan de sus raíces humanistas, nacidas del cristianismo y de la cultura grecorromana, poseídos y ciegos por los logros en el campo de la ciencia y del progreso. Reformas sí, son necesarias, pero mirando a las fuentes y orígenes de nuestra fe, que nos den la pauta para evangelizar el presente y el futuro. Creo que todo lo que nos pase por este cimiento y lo tengamos claro, todo lo demás, pues sería, pues no sé, hacer otras historias que no nos llevan verdaderamente a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Pues bien, que la palabra de Dios que escuchamos cada día, cada domingo, nuestra fe, nos lleve a anunciar a Jesucristo, repito, sin avergonzarnos, crucificado, pero ojo, que ha resucitado y vive en su Iglesia.